Amada Iglesia del Señor, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este mensaje dominical. Damos las gracias a todos los hermanos que han permanecido con nosotros, que siguen en Él en mí y yo en Él, los mensajes diarios que llevan la palabra de Dios, hermano, a miles y miles de personas. Gracias por colaborarnos, por reenviar esos mensajes que están llegando a la vida de mucha gente. Recuerda que todos podemos hacer obra de evangelistas. Hoy el Señor tiene un mensaje, como todos los domingos, muy especial para su pueblo. Hoy predicamos la palabra del Señor bajo el título Atentos y arrepentidos. Y te invito para que abras tu Biblia. En el libro de Lucas capítulo 13 vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 5 y escudriñaremos en la palabra del Señor versículo a versículo esta maravillosa enseñanza que la da el propio Jesús de Nazaret. Qué importante, hermanos. Versículo 1 pues de Lucas 13 y el título: Arrepentíos o pereceréis. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Te lo repito. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban ¿a quién? Al Señor Jesús, acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. El contexto es el siguiente: se encuentra un grupo de personas hablando con el Señor y le informan, le dan noticias acerca de un hecho. Unos galileos que murieron por orden de Pilato en el lugar donde ellos iban a hacer sacrificios. Por eso es que la Escritura dice que Pilato mezcló la sangre de los sacrificios de los animales que llevaban allí como sacrificio con la sangre de aquellos que fueron a presentar esas ofrendas. Hermanos, en palabras de hoy en día, eso equivaldría a decir que hubo una matanza en la iglesia, en el templo. Un hecho terrible, difícil, contundente, impactante, que a muchos los deja perplejos, pero que mira qué importante, prueba la fe y el conocimiento de muchos. Cuando Jesús oyó eso, dice la Escritura, respondió: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Jesús estaba, hermano, entendiendo el pensamiento de esta gente. Los estaban juzgando porque les parecía imposible que alguien pudiera morir en la propia iglesia. Te repito, es algo muy difícil de entender, pero hay que tomar con calma las cosas, hermanos, y por ejemplo, ir a la palabra para entender este tipo de cosas. Cuando ocurren hechos como este, las personas se confunden, pues las preguntas que se hacen son las siguientes. ¿Por qué muere alguien que va a la iglesia a buscar a Dios? ¿Por qué Dios lo permite? Pero hay algunos que de inmediato juzgan a los que murieron como si fuera un castigo divino y que tal vez murieron por tener pecados ocultos. Empieza, hermano, esa mente a funcionar y se empieza a tergiversar todo lo que ocurre. Mire lo que dice el Señor en el verso 3. Os digo, no es así. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es una respuesta que también es sorprendente. El Señor toca un punto que es muy importante en la vida de los cristianos.
Existe una tendencia muy grande con la que se engañan algunos cuando piensan que si alguien muere es un castigo divino y si alguien queda vivo es porque ese es un escogido de Dios. Escucha esto, hermano. Es muy común oír a algunas personas decirle a alguien, por ejemplo, que se salvó de un atentado o de morir en un accidente, que Dios lo tiene para grandes cosas. Eso puede ser una buena intención, pero aunque eso también puede llegar a ser cierto, no lo sabremos jamás. Sin embargo, hermano, la gente abre sus labios y de inmediato sale con estas cosas. Jesús nos va a aclarar hoy un proceder que es absurdo y engañoso de muchos cristianos cuando ocurren accidentes o hechos lamentables y terribles en la vida de los que creemos en Dios. Dios es muy claro, hermanos, con este tipo de acontecimientos, exhortando a aquellos que quieren conocer las decisiones y los pensamientos de Dios como si Dios pudiera ser interpretado por los hombres. En una ocasión, los discípulos le preguntaron sobre la restauración del reino de Israel en Jerusalén al Señor, y él fue muy concluyente. Le preguntaron: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Eso fue lo que ellos dijeron. Y la respuesta no se tardó y está en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su potestad. En otras palabras, hay cosas que nosotros no podemos interpretar, no podremos conocer, no están a nuestro alcance, por tanto nadie las puede juzgar y nadie puede empezar a inventar y hablar juzgando, hermano, las cosas. Mis amados, lo que Dios nos dice es: no juzguemos ni nos aterremos si un creyente muere inclusive en el templo. Hay pastores, por ejemplo, que han muerto predicando la palabra y nadie puede saber a ciencia cierta qué pasó. Sin embargo, ustedes ven las redes sociales hablando de que están muriendo y muriendo pastores, y precisamente cuando están predicando, hermano, a nadie le consta, nadie lo puede saber. Dios lo que dice es: tú no te afanes por eso. Tú no estás viendo a Jesús aterrado porque mataron gente, que no es algo común, pero Él no se está aterrando por eso. Vamos a ver, hermano, en el contexto de esta palabra que el Señor mismo enseña, cómo vamos a aprender algo muy importante. No traigamos la ira de Dios sobre nosotros por hablar por Él o juzgar como si fuéramos Él. Jesús no le dio relevancia a este hecho de esta muerte. Le dio relevancia al hecho que hubo gente que murió. Y esto debería servir de advertencia para los que quedaron vivos acerca de su arrepentimiento. Si ellos hubieran sido los que hubieran perecido. Esa es, hermano, la forma de interpretar muchos hechos. El ser humano está más preocupado, escucha esto, por juzgar a los demás que preguntarse cómo se encuentra él mismo. ¿Qué tal que hubiera sido yo? Si esto me hubiera pasado a mí, ¿dónde estaría yo hoy? Eso es lo que Dios, hermano, quiere que nosotros entendamos hoy, y no tanto el hecho, porque aunque es muy difícil de entender, muy crudo y muy complejo, no es lo que nos debe preocupar. Escucha esto. Aquí la pregunta no es si los que murieron, y hablamos de estos Galileos, murieron por castigo divino
o si los que se salvaron son realmente escogidos de Dios para cosas más grandes y maravillosas. La pregunta que se debe hacer todo el mundo, dice el Señor, es: si hubiera sido yo, ¿dónde estaría en este momento? ¿O cómo me hubieran juzgado si me hubieran herido? ¿Será que me arrepentí ya en este momento de mis errores y pecados? El Señor también nos pone otro ejemplo. Escucha esto, en el verso 4 de este Lucas 13. Dice el Señor: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Dice el verso 5, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dice el Señor que no eran más culpables que los que se salvaron, dice el Señor. Observemos, hermanos, que esto ya es un accidente. Lo otro era una matanza, hechos diferentes bajo el mismo concepto. Y es que a Jesús no le está dando tanto el hecho de la muerte, sino que si se murieron y no se arrepintieron. Y los que quedaron, ¿qué quedaron pensando? Pero en lugar de haber sido exhortados por esos hechos, están siendo personas que se convirtieron en jueces. ¿Qué pasa con aquellas personas que les da cáncer o se afectan de alguna enfermedad? Inmediatamente vienen, hermano, aquellos que se creen más santos entre toda la iglesia a decir: yo creo que es castigo de Dios. Yo pienso esto y pienso lo otro. Ten cuidado, hermano. Hoy Jesús está diciendo: no, no se equivoquen. No es eso. Por favor, no mires ni juzgues, ni empieces a cultivar en tu mente cosas y maquinaciones que no son buenas delante de Dios. El Señor está preocupado es lo que está ocurriendo alrededor tuyo, te está exhortando, te está llevando a pensar: si ese hubiera sido yo. Dijo el Señor, ellos no eran más culpables que los que se salvaron. Luego eran todos iguales. Las cosas suceden muchas veces, escucha esto, para que sirvan de ejemplo o tengan un propósito y advertencia para otros. ¿Qué enseña entonces Jesús hoy? Que me parece a mí, hermano, un maravilloso tema. No te preocupes por saber sobre lo que le pasó a alguien en la potestad de Dios. Dios lo tiene claro. Es una persona que murió. Si vimos que era un creyente, tenía testimonio, está con él. No nos preocupemos si aún en la propia iglesia esa persona fallece. Preocúpate tú mismo de preguntarte si estás listo para irte con Dios. Yo sé que nadie va a la iglesia pensando que se va a morir, pero así nos está acostumbrando el Señor hoy en día. Ten cuidado a dónde vas y a dónde te mueves. No salgas sin antes buscar a Dios. No salgas sin que estés a paz y salvo con el Señor. Él dice: venid y estemos a cuentas. Qué bueno que todos los días podamos estar a cuentas con el Señor. Y no que nos pase un hecho fortuito, hermano, y el Señor mismo nos tenga que decir: no se afanen por lo que murieron. Afánense ustedes por saber si son o no son personas que se arrepintieron. En cuanto a la pregunta de ¿por qué sufre un creyente? Hay gente que le parece inconcebible. Y el creyente sufre, mira, para recibir consuelo y consolar a otros. A muchos les suena esto injusto, pero es así, mira, 2 Corintios 1:7. Vamos a ver hoy una versión que es la NTV. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da.
cuando yo participo, hermano, del sufrimiento de otro, también participo del consuelo. ¿Y esto por qué? Así como se consuela a otros, hermano, si nosotros nunca hemos sufrido, ¿cómo sabremos qué palabras? ¿Cómo llegar a alguien que ha sufrido si nunca hemos probado, hermano, el haber sido consolado? ¿Nunca te has preguntado eso? Que Dios tal vez permitió en tu vida algo que no fue agradable para que tú aprendieras y ayudaras a otro. Romanos 12:15 nos dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Hay muchos que solamente les gusta gozar con los que gozan, pero no les gusta llorar con el que llora. No saben qué decir, no saben qué hablar. Pero Dios permite, escucha, que muchas veces esto ocurra para que los demás aprendan. Así es Dios. El creyente es capacitado para capacitar a otros. Isaías 50, versículo 4 nos dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Cómo entender a alguien que sufre si yo no sufro? ¿Cómo enseñar algo que yo jamás he padecido? Por eso, si a un creyente le pasan cosas difíciles, hermano, no te extrañes. Así funcionan las cosas con Dios. Por eso ves que Jesús no se asusta por el hecho de la tragedia. Se asusta es ver la reacción de los que quedaron vivos. ¡Qué tremendo! El creyente sufre también para glorificar a Dios. Juan 11, desde el versículo 1 al 4, nos relata una historia muy conocida acerca de un gran amigo de Jesús, Lázaro, a quien amaba muchísimo. Y dice el verso 1 de este Juan 11: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. ¿De dónde? De Betania, la aldea también de María y de Marta su hermana. Recordemos que esta familia, hermanos, era muy, pero muy amada de Jesús. María, cuyo hermano Lázaro estaba en ese momento enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, recordemos, y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues, dice el verso 3, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. O sea, tu gran amigo se enfermó. Ellas esperaban que Jesús rápidamente corriera donde estaba, saliera de lo que estaba haciendo y fuera a sanarlo. Y cualquiera hubiera pensado tal vez así. Pero mira, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, o sea, no se preocupen, no se afanen. Es mi amigo y yo he permitido que mi amigo sufra eso. ¿Por qué? Sino para la gloria de Dios. Sí, el Señor permite a alguien muy amado, muy querido por Él, que sufra, pero sí es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Recordemos que Lázaro efectivamente murió, pero ¿cuál fue la gloria de Dios? Que Jesús lo resucitó y lo hizo con un amigo, con alguien muy preciado. De manera, hermanos, que el concepto nuestro y nuestro pensamiento no encaja con lo que Dios hace si no leemos la Biblia. El creyente sufre porque así tal vez puede llegar al arrepentimiento. ¡Qué terrible! Hay una frase de Jesús que es muy importante en toda la Biblia y es necesario. Primero entendamos que Él dijo: es necesario que yo padezca mucho hasta la muerte. Si eso fue necesario, imagínate lo que no será necesario para nosotros. Segunda de Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Escucha esto: tristeza según Dios, o sea, la que produce Dios,
logra que alguien se arrepienta para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El mundo te entristece y mata, hermano, pero Jesús, hermano, a través de alguna prueba, puede permitirte un día que tras ese dolor te arrepientas y entonces resplandezca la luz que es nuestro Maestro. Mis hermanos, no estamos dotados por parte de Dios para saber todo. No podemos juzgar que alguien es castigado y como a nosotros no nos ha pasado nada, pues entonces somos mejores, somos escogidos. Porque alguien no se ha enfermado no significa que usted es escogido y que el que se enfermó, entonces Dios lo castigó. No es así. No nos dejemos engañar por apariencias que son solo de nuestra mente. El Señor lo que desea es que aprendamos a estar preparados y listos para irnos con Él. El Señor no se asustó por la muerte de muchos, se asustó si alguien no estaba pensando en su propia muerte y eso le causó el deseo de arrepentirse. Nuestro día y nuestra hora, mis amados, son iguales a las de su venida. Solo lo sabe Él. El día y la hora le pertenecen a Él, tanto de su venida como la partida nuestra, hermano. Y lo que le pase a otros, que sea un ejemplo para estar dispuestos si nos llegara a pasar a nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Por eso, dice el Señor, estad atentos y arrepentidos. Que el Señor te bendiga grandemente, hermano, y esperamos que nos permita el tiempo y la vida para llevar otro mensaje el próximo domingo. Dios los bendiga.